Un buen día para todos, para todas, a todos aquellos que nos están acompañando en este segundo webinar. Es un segundo espacio que estamos provocando desde Manizales Cómo Vamos, donde lo que queremos básicamente es abrir la conversación y profundizar el análisis. Hoy nuestro tema es cómo vamos en educación básica y media. Gracias al auspicio de la Fundación Luker, estamos realizando por primera vez en nuestra ciudad un ejercicio de este tipo. Es importante decir que esta conversación está soportada en el primer especial que acabamos de hacer entrega a toda nuestra ciudadanía. Este primer especial tiene un interés fundamental en abarcar lo que se entiende por indicadores de proceso. Es decir, vamos a hablar de matrícula, de cobertura, de docentes, entre otros aspectos. Antes de iniciar con una pequeña presentación de los principales resultados, quiero presentar a nuestros invitados. En este momento quiero dar como tal la bienvenida a Andrés Felipe. Andrés Felipe, por favor, activa tu cámara. Queremos que te presentes. Andrés Felipe, bienvenido como tal a este espacio. Bueno, muy bien, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este espacio. Un saludo a todos aquellos con los que comparto pues este panel y nuevamente pues muchísimas gracias, y para nosotros es muy importante como Fundación Empresarios por la Educación tener la oportunidad de integrar, digamos, todas estas estrategias y todas las posibilidades que estamos generando en la red de conocimiento con las realidades de la ciudad, y sobre todo con este informe tan importante que nos da la pauta para generar acciones y establecer estrategias en estas líneas. Andrés, bienvenido y de nuevo muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Rectora María Eugenia, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y en tercer lugar, nuestro tercer participante, Santiago Izaza, director de educación de la Fundación Luker. Santiago, bienvenido. Gracias, Daniel. Un saludo muy especial para todos. Muy contento de estar aquí en este panel. Muy contento de poder lanzar Carolina, este informe de educación básica y media, de cómo vamos en educación básica y media. Consideramos que es un insumo muy importante para toda la discusión que hay siempre alrededor de la educación de calidad y de la cobertura. Entonces, gracias por la invitación, Daniel. Y un saludo muy especial a los compañeros de panel y a los participantes. Por supuesto. Estamos presentando unas dificultades, y es que parece ser que el aula que tenemos como tal de Zoom está siendo utilizada en simultáneo también por otros compañeros. Entonces vamos a organizar esto de manera interna. Mientras tanto, por favor, a los demás que están dentro del Zoom, por favor colocar su micrófono en silencio para que podamos dar paso a la exposición. En este momento lo que voy a hacer es compartir la pantalla para que podamos avanzar en la parte de la presentación. Y quisiera que me confirmaran mis colegas del panel si efectivamente la están viendo. ¿La están viendo? Sí, se está viendo. Sí, señor. Perfecto. Esto se los había compartido al comienzo, entonces quiero entrar de lleno en este momento en la presentación. A ver, uno de los temas que para nosotros era importante en este especial era dar cuenta de la cobertura, y básicamente uno que puede entender por cobertura, y es la cantidad de estudiantes que efectivamente están matriculados en el sistema educativo. Esta primera diapositiva que ustedes ven es muy importante porque nos permite también ver cómo la matrícula ha venido variando a través de los años, por lo menos desde el año 2002 hasta la fecha. Es una variación importante, y es una variación importante en diferentes niveles. Uno es que al día de hoy, o por lo menos al año 2019, la matrícula que se tenía en la ciudad de Manizales correspondía efectivamente al 12% de la población. Dos, es importante también notar que desde el año 2004 a la fecha, la matrícula en nuestra ciudad ha tenido una variación negativa. Es decir, que cada vez son menos los estudiantes que hacen parte del sistema educativo. Pero ahorita vamos a conversar sobre eso. Dos, hay algo que puede empezar a ser significativo, y miremos el año 2019. Y tiene que ver precisamente con la parte, con el ciclo medio de la educación, que es donde se tiene la menor cobertura en términos de la población que podría estar efectivamente estudiando en ese grado décimo o en ese grado undécimo. En segundo lugar, otro asunto interesante en términos de la cobertura es que la matrícula, la variación que ha tenido también ha sido una variación interna, es decir,
a través de los años, poco a poco, la matrícula en el sector privado ha venido ganando un poquito más de espacio en relación con la matrícula oficial. En el año 2019, la matrícula oficial estaba en el 78.4%. La privada, por supuesto, estaba en el 21.6%. Quiere decir que esta recomposición de la matrícula ha venido, insisto, poco a poco ganando espacio el sector privado. Pero aquí es una cosa también muy importante que se une a la primera reflexión sobre la cobertura, y es preguntarnos o tratar de explicar cómo o por qué efectivamente se ha venido dando una variación negativa en la matrícula. Y esa variación en la matrícula, en cierta forma, se puede explicar también porque la población de Manizales o la población en edad escolar también ha venido disminuyendo a través de los años. Es que otra reflexión interesante tiene que ver ya con la cobertura en términos de la tasa de cobertura bruta, es decir, la cantidad de estudiantes que efectivamente están matriculados en el ejercicio escolar. La gráfica que ustedes tienen como tal a la derecha desagrega la cobertura dependiendo del nivel en el que ustedes se encuentren. Entonces, empiezan a aparecer algunos rasgos interesantes. Al año 2019, el 84.5%, mejor dicho, teníamos en Manizales una cobertura del 84.5%. ¿Es un indicador interesante? Por supuesto que sí. Sin embargo, acá hay que pensar dos cosas. Una es que al fin y al cabo una de las metas como sociedad es tener una cobertura plena en educación básica y media. O sea que la aspiración sigue siendo ese 100%. Pero en el año 2011, de hecho, la ciudad tenía una cobertura por encima del 90%. Entonces, la cifra es alentadora, es positiva, pero hemos tenido otras épocas donde hubo una mayor cobertura y sobre todo hoy tenemos que seguir aspirando por una cobertura completa. Desagregando el ciclo, empiezan a haber algunos momentos que son llamativos. Por ejemplo, miremos transición o ubiquémonos en este caso en media. Miren el salto tan drástico que hay. Quiere decir que 10 estudiantes que podrían estar en secundaria, prácticamente están estudiando 9 estudiantes. Pero cuando miramos media, décimo y 11, de 10 posibles estudiantes, están estudiando 6. Y esto genera bastantes consecuencias para una ciudad. Sobre eso vamos a profundizar ahorita en la conversación con los demás invitados. Pero ¿qué significa para una ciudad que efectivamente de 10 que podrían haber alcanzado su ciclo escolar completo, lo estén alcanzando solamente 6? Acá hay un pequeño recuadro, cobertura neta. Por ser quizás fino en la parte técnica, podríamos mencionar que la cobertura neta, a diferencia de la cobertura bruta, está en que la neta deja de lado en su indicador a aquellas personas o aquellos estudiantes que se consideran estudiantes extraedad. Es decir, que si bien están estudiando, cuentan o tienen la edad 2 años o 3 años por encima de la edad promedio esperada para ese grupo. Por tanto, el indicador puede ser un tanto más preocupante porque también nos está hablando de asuntos de qué tanto se está repitiendo un grado o por qué no también nos está hablando de deserción. Tema de otros especiales un poco más adelante. Hablemos un poco de matrícula. Esta gráfica es interesante porque nos permite darnos cuenta el número de estudiantes matriculados por comunas en instituciones educativas por cada 1000 habitantes. La comuna Palo Grande, Cumandá y La Estación se llevan la mayor proporción. Pero también cuando el número se cruza también por la cantidad de instituciones educativas que efectivamente prestan sus servicios en esa comuna, la densidad juega también otro papel importante. En el caso, por ejemplo, de la comuna San José y la misma Ciudadela del Norte. Nosotros sabemos que desde el año pasado la Ciudadela del Norte se dividió en dos, Ciudadela del Norte y Comuna 12. Sin embargo, gran parte de los datos todavía siguen siendo de manera agregada. Por eso tomamos la decisión de presentar también este especial hablando exclusivamente de la Ciudadela del Norte. Esta gráfica es interesante porque también nos está mostrando la proporción de estudiantes o de instituciones educativas que prestan sus servicios o que atienden a las instituciones educativas con un nivel socioeconómico bajo. Es decir, son estudiantes que residen en comunas o en barrios con nivel socioeconómico bajo. Entre más oscuro es la gráfica, es decir, entre más cercano está el morado, quiere decir que la proporción es mayor. En la medida en que se va acercando mucho más el amarillo o quizás al mostaza, el nivel socioeconómico bajo empieza a ser cada vez menos relevante.
¿Por qué es importante esto? Porque permite situar la ciudad y saber las instituciones educativas también cuáles son los retos que tienen. Una institución educativa que está ubicada en una comuna con un nivel socioeconómico bajo tiene diferentes retos o condiciones que en cierta forma condicionan su ejercicio educativo. Uno, el equipamiento urbano. Dos, el acceso a Internet, y de eso vamos a hablar más adelante. Tres, la capacidad de que precisamente, o más bien la formación que pueden tener las personas que acompañan a aquellos que están más allá de los docentes, sino en el mismo círculo familiar, de acompañar a los estudiantes en su ciclo educativo. Son retos y condiciones que precisamente están diciendo de qué forma el proceso educativo se está llevando en nuestra ciudad. En el caso de los corregimientos, para no quedarnos exclusivamente en lo urbano, nos damos cuenta que de 10 estudiantes, 9 de cada 10 precisamente cuentan con un nivel socioeconómico bajo, pero eso da cuenta también de la estructura que se tiene a nivel de la ciudad, que supera con creces exclusivamente en la parte educativa. Hablemos un poco de docentes. Este es un indicador muy interesante para Manizales, porque independiente si es en lo urbano, en lo rural, en lo público, en lo privado, nosotros en Manizales, en la relación alumno-docente, estamos por debajo del estándar nacional definido por el Ministerio de Educación Nacional. Estar por debajo aquí es importante, porque quiere decir que si bien el Ministerio de Educación Nacional considera que por un profesor debería haber 32 estudiantes, en el caso de Manizales la relación es mejor. El gráfico lo muestra. Por ejemplo, en la comuna San José, la relación es por un profesor, aproximadamente 21 estudiantes. En la comuna Palo Grande, por un profesor, 19 estudiantes. Es un indicador positivo. Un indicador positivo si se mira solamente en sí mismo. Pero aquí es donde vale la pena también hacer referencia frente a la cobertura. Porque probablemente si aquellos estudiantes, o más bien aquellos niños y jóvenes que podrían estar estudiando, pero no están en el sistema educativo, llegaran a él, mejoraríamos en cobertura, pero probablemente este indicador también tendría que sufrir una afectación. Sin embargo, o más bien, es muy importante pensar que entre más amplia sea la cobertura, es mucho más probable pensar también en cómo mejorar ese otro tipo de indicadores. Esta misma relación se puede desagregar por niveles y también por sectores. En el sector privado, este indicador, relación alumno-docente, se mantiene estable. En el caso de lo público, va hacia la baja. Es interesante porque está hablando precisamente también de qué tan personalizado puede ser precisamente el acto educativo dentro del aula. Yo sé que la discusión también tiene que ver precisamente con calidad. Ese va a ser un tema que se va a abordar en un segundo o en un tercer especial. Pero la calidad también está en función de la misma cobertura. Uno de los llamados que hacemos desde Manizales como AMOS en alianza con Fundación Luker es cada vez avanzar más en términos de cobertura. El escalafón docente. El escalafón docente que tenemos en este momento como tal en nuestro país fue actualizado a comienzos de la década pasada. Actualizó el escalafón que se encontraba vigente desde el año 1979. Y es interesante este escalafón en el sentido de que le permite a aquellas personas que asumen el rol de docentes encontrar también un camino a través del cual poco a poco pueden ir mejorando sus competencias, su formación y por supuesto también contar con mejores remuneraciones para aquellos que se dedican específicamente a lo educativo. Interesante en este nuevo escalafón, y de eso vamos a hablar un poco más adelante, tiene que ver también con el privilegio o la prioridad que se le da, además de la antigüedad, sobre todo se le está dando también a la formación alcanzada por los docentes. Para finalizar, quisiera compartir con ustedes algunas cifras asociadas a recursos educativos, conectividad y usos de las TIC, porque se hace muy importante en estos momentos, sobre todo en tiempos de confinamiento y de pandemia. Estas dos gráficas interesantes. Relación que existe entre alumno y equipo de cómputo, similar a la relación entre alumno y docente. Aquí lo que quiere decir es cuántos estudiantes están, digámoslo así, definidos para un uso de un solo computador. Si ustedes ven la gráfica de abajo al lado derecho, se darán cuenta que el indicador en términos generales para la ciudad de Manizales quiere decir que hay un computador por cada 6 estudiantes. Es un indicador interesante
Claro, entendemos que la pregunta también es qué tipo de computador, si el computador cuenta con todos los programas, la calidad, si se tienen las competencias. Por supuesto que la discusión tiene que ser mucho más amplia, pero en sí mismo el indicador es relevante. Un computador por cada 6 estudiantes. Y si se diferencia entre lo público y privado, la distancia tampoco es tan amplia, porque quiere decir que en el sector oficial, de hecho, un indicador mejor que en relación con lo privado, quiere decir que hay un computador para más o menos 5 estudiantes, mientras que en el ámbito privado, en el sector privado, es un computador por cada 7 estudiantes. La gráfica de arriba lo desagrega territorialmente, no solamente en lo urbano, sino también en lo rural. El indicador es positivo. Llama la atención lo que sucede en la comuna La Estación, porque nos está diciendo que hay un computador por prácticamente 15 estudiantes. Ahora bien, y esto es para ya cerrar esta presentación y dar paso a la conversación. Miren esta gráfica o este indicador tan importante para nuestra ciudad y tiene que ver precisamente por el indicador da cuenta de la conectividad en términos de acceso a internet, sea Wi-Fi o sea fijo, móvil, como lo queramos ver. ¿Qué tan fácil o qué tan probable es para un estudiante conectarse en su propio hogar? Si son estudiantes, si son familias que residen en niveles socioeconómicos de estratos 4, 5, 6, la cobertura es muy alta. Y es muy alta porque está por encima del 90%. No, al menos 9 de 10 estudiantes en su propio hogar tienen acceso a Internet. Un indicador muy positivo. Muy positivo que debería ser una norma o una regla para la totalidad del territorio, porque empieza a tener una disminución precisamente cuando se pasa del estrato 3, 2 y 1. Aquellos que residen en estrato 1 o en nivel socioeconómico bajo, quiere decir que de 10 estudiantes en su propia casa, tan solo 3 tienen acceso a Internet en su propio hogar. Claro, ojo, estas informaciones están con base en el censo del año 2018. Probablemente estos indicadores han mejorado en las últimas semanas y más allá con toda la serie de campañas que efectivamente se han realizado en nuestra ciudad a raíz como tal del confinamiento. Una situación que ha permitido que muchos más estudiantes puedan contar con Internet dentro de su propio hogar. Sin embargo, en términos estructurales, este es un indicador que tiene que ser muy llamativo para nosotros y tiene que ver con el derecho precisamente a estar conectados y sobre todo en esta época de pandemia. Continuemos un poco la conversación solamente mencionando algunos indicadores que también aparecieron en la encuesta de percepción ciudadana que realizó Manizales Cómo Vamos en alianza con todos sus socios locales. La satisfacción que se tiene en Manizales con la educación realmente es alta, muy alta. La satisfacción que se tiene frente a la educación que se está brindando desde el sector público está en el 87%. Al menos eso dicen los manizaleños que fueron consultados. Y lo mismo sucede con lo privado. La satisfacción es aún mucho más alta. El 98% de las personas, es decir, prácticamente 100 de 100 personas de la ciudad están satisfechas con el proceso educativo que se está viviendo como tal en el sector privado y también en lo público, porque el indicador también es muy positivo. Todo esto solamente para provocar la conversación. Les invito a todos aquellos que nos están acompañando en este momento a través de nuestras redes sociales, de que descarguen el informe, de que lo lean, de que lo discutan, le pregunten, lo rayen y por favor nos pregunten, porque lo que nos interesa cada vez más, además de compartir toda esta serie de indicadores o toda serie de cifras que tienen que ver con la calidad de vida de nuestra ciudad, es precisamente profundizar el análisis. Ahora bien, quiero invitar a mis compañeros, por favor, Santiago, por favor, rectora, por favor, Andrés, activar sus cámaras para poder continuar la conversación. Y en este momento voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno. Santiago, permíteme empezar contigo. Primeras reacciones de lo que acabas de escuchar. Bueno, pues muchas gracias por el informe, Daniel. Muy buenas las diapositivas y la información ahí recogida. Pues digamos que sí es muy preocupante el tema de las coberturas. Nosotros estuvimos durante mucho tiempo con una hipótesis de que la cobertura era bajita porque se hacía con base en las proyecciones de crecimiento de la población del DANE. Entonces, que una vez hubiese un censo, esas coberturas se iban a ajustar muchísimo. Pero realmente
realmente vemos que sigue siendo muy bajita, sobre todo en el nivel de media. La cobertura bruta puede estar en un 66%, o sea, eso es muy preocupante porque si tenemos, no sé, tenemos 6.000 estudiantes en educación media. O sea que podemos estar hablando que pueden haber cerca de 3.000 estudiantes por fuera. O sea, eso realmente nos llama mucho la atención. O sea, tener 3.000 estudiantes en la calle, pues a mí me preocupa muchísimo. Si es verdad, pues me parece que esto va a afectar mucho, pues está afectando mucho el desarrollo de la ciudad, el tema de seguridad, el tema, digamos, de bienestar social y económico. Lo que pasa es que yo no sé si hay 3.000 estudiantes fuera del colegio en las calles. O sea, sería bueno oír a María Eugenia en este sentido, porque es que me parece que es una cifra muy alarmante, muy alarmante. Y si es así, eso tiene que ser una prioridad, pues, de todas las personas que estamos trabajando en educación. La cobertura neta, pues, digamos que siempre será un poco más baja porque tiene un componente de calidad ahí que afecta, pero pues que todos sí somos muy conscientes de que tenemos muchos retos en calidad. Entonces, digamos que la cobertura neta la entiendo que sea más baja que la bruta, pero la bruta sí me preocupa mucho. También pues hemos oído que hay cuestionamientos sobre el censo. Yo no sé si este sea el caso, pero lo hay. Y lo otro que es muy cierto es que definitivamente la tasa de natalidad pues ha disminuido muchísimo. O sea, también es muy entendible que haya menos matrícula hoy que la que había en el 2002, y que también, digamos, el crecimiento económico que ha tenido el país y la ciudad en estos últimos años ha hecho que haya una tendencia de aumento en la educación, de aumento de la matrícula en la educación privada. O sea, mucha gente tiene algunos colegios que para ellos son aspiracionales y quieren pasar a algunos de esos colegios, lo cual es digamos que entendible en cierto modo, pues, aunque todos estamos luchando y trabajando, con los que estoy aquí en la mesa, luchando y trabajando para que la educación pública sea igual o mejor que la educación privada, pero digamos que todavía tenemos algunas brechas que tampoco podemos ocultar el sol con un dedo. Entonces, pues por ahora me refiero al tema de cobertura. Ahorita yo creo que más adelante vamos refiriéndonos a los otros temas, porque si no me alargo mucho aquí en mi intervención. Está bien, Santiago, muchas gracias. Rectora María Eugenia, primeras reacciones de lo que acabaste de escuchar. Muy buenos días. Agradecerle la invitación a esta importante conferencia en línea. Es un análisis de 360 grados que cómo va Manizales hace en cuestión de datos y que nos va a dar unos referentes importantes para tomar decisiones en este escenario donde se parte la educación en dos. En cuanto a la cobertura, estoy de acuerdo con Santiago que llama la atención estas diferencias tan grandes en la media y que realmente se viven en las instituciones públicas. Mi institución es un microsistema que refleja lo que está sucediendo en las demás instituciones. Y efectivamente, como lo mencionaba el DANE, en su censo 2005 y 2008, la población en edad escolar ha venido bajando. Pero también vemos en ese informe que la matrícula ha bajado más que la población. Es decir, si hay estudiantes fuera del sistema, que se han implementado estrategias y muchas para hacer el acompañamiento y evitar la deserción, es cierto. Pero de este informe se van a salir, creo, unas posturas y unas decisiones que se deben tomar como política pública, no solamente hacerle el seguimiento a los desertores, sino en el misma análisis de los colegios de acuerdo a su participación en la matrícula. Sí vemos cómo ese paso de la secundaria a la media existe una brecha y es donde aparece mucha repitencia, aparece deserción y se necesitan de nuevos estímulos y de nuevos ganchos que mantengan al estudiante y al joven vinculado a la educación formal. Doctora, muchas gracias por esta primera reacción. Andrés Felipe,
tu turno. Primeras reacciones. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Y yo diría que en consonancia con las anteriores intervenciones, definitivamente lo que podemos plantear, digamos, a manera de hipótesis son como dos cosas. La primera es efectivamente cómo la disminución de la población en edad escolar afecta pues la matrícula. El informe nos mostró, ¿cierto?, que esta disminución de la población en edad escolar en las ciudades se explica en parte la disminución también en la matrícula total de municipio. Pero el segundo aspecto que yo quisiera como plantear a manera de hipótesis podría explicarse un poco sobre la perspectiva de las desigualdades estructurales del sistema educativo colombiano, ¿cierto? Es decir, la más evidente tiene que ver con la condición socioeconómica de los usuarios frente al servicio educativo público. En este punto, si nos vamos a los hallazgos del informe, donde se muestra como el número de estudiantes en nivel socioeconómico bajo, por ejemplo, asciende 83% en algunas comunas como San José y Ciudad del Norte, nos podría hacernos otra pregunta, y es si podemos relacionar justamente ese indicador de disminución en la matrícula con el factor socioeconómico de las comunas de la ciudad con menor acceso, ¿cierto? Y si existe justamente una relación entre ese indicador de cobertura con estos sectores en los cuales se presentan estas situaciones. Es de aclarar, sin embargo, que el factor socioeconómico pues, puede afectar en doble vía. Por una parte, efectivamente, afecta el acceso a la educación básica, pero también como un elemento disparador de motivación y de superación, ¿cierto? Siempre y cuando existan las posibilidades que el entorno entregue para el desarrollo pues, del individuo, de su proyecto de vida. Y es allí donde la integración pues, de los esfuerzos privados y públicos cobran un total sentido y fuerza pues, para proporcionar escenarios que permitan desarrollar las capacidades del agenciamiento de los jóvenes y las familias. Entonces, lo que creo es que esta brecha de desigualdad económica seguramente está afectando directamente el sector educativo, incluso antes de la pandemia, y tiende a acentuarse si no se logran conectar de manera estratégica pues, las dimensiones que tienen influencia directa sobre la calidad educativa. Andrés, gracias a ti. También invito a todos aquellos que nos están siguiendo a través de redes sociales, si tienen algún tipo de pregunta que quisieran que le realizáramos a alguno de nuestros panelistas, por favor, dejarlas como comentarios, que un poco más adelante vamos a abrir también el micrófono para que ustedes puedan expresarse. Rectora, quiero regresar con usted sobre todo por la parte final de su intervención. La pregunta que queda entonces es, ¿cómo incentivar que efectivamente primero haya una mayor cobertura, pero sobre todo aquellos estudiantes que están a punto de dar ese paso de secundaria a media se mantengan dentro del sistema educativo escolar? Bueno, antes de pasar a responder provisionalmente esa pregunta que es algo compleja, sí quiero agregar algo más, que la matrícula nuestra se favoreció un poco con la llegada de los migrantes venezolanos. Eso infló la matrícula, se tuvo que organizar un poco todo lo que es el asunto de cobertura. Esperemos qué pasa después de la pandemia con la movilidad de esta población. Creo que ahí vamos a tener otros referentes que analizar porque seguramente va a bajar matrícula. En cuanto a la permanencia, la jornada única es una de las estrategias que más favorecen esa vinculación y los nuevos programas que se ofrecen de iniciar proyecto de vida laboral desde la media. Es decir, darles nuevas oportunidades a los muchachos, a los jóvenes, para que puedan ir perfilando y abriéndose paso en el campo laboral. Podemos ver cómo más adelante, en cuanto a jornada única, curiosamente, la parte donde se tiene más bajo nivel económico es donde hay menos cobertura de jornada única. Y lo refiero porque esta es una de las estrategias que debemos implementar y fortalecer. Eso nos ayuda no solamente a asegurar la permanencia en la línea del tiempo, sino también ir cualificando esa formación. Por otro lado, asuntos de calidad, que como usted bien lo dice, lo van a analizar, se va a analizar más adelante, también incide en la permanencia de los chicos en las instituciones. Otro asunto importante
es el acompañamiento y el seguimiento a los desertores, buscarlos, indagar dónde están hasta que logremos ubicarlos y evitar al máximo que ellos salgan del sistema educativo. Dani, una cosa. Sí, por favor. A mí algo que me llama la atención es que uno tiene una cobertura, digamos, en educación básica secundaria del 94%. Y luego llega a la educación media y se cae al 66%. O sea, y uno mira la deserción y no sube más del 2 o 3%. O sea, eso ¿cómo se puede interpretar, Dani, o cómo se puede explicar esa situación? Porque uno diría, entonces la deserción en noveno debería ser altísima, pues para que se nos caiga en 30 puntos la cobertura de un nivel a otro, ¿o no? ¿Eso cómo se podría interpretar? Esa es una pregunta muy válida, porque también cuando nosotros estábamos haciendo la revisión tenemos las mismas cifras que tú estás refiriendo. El indicador de deserción no es alto, pero no es el equivalente precisamente a esa disminución que están dando las cifras de ese salto de secundaria a la parte de media. Digamos que una posible interpretación, pero en este caso es más un supuesto, porque todavía ese análisis tenemos pendiente por realizarlo, tiene que ver precisamente con repitencia. ¿Cierto? Yo creo que la misma rectora nos estaba anunciando un poco que eso podría ser un indicador que está incidiendo para que efectivamente se hubiera tenido ese bajón tan fuerte o más bien, si haya tenido ese bajón o se tenga esa tendencia en los años anteriores. Es una pregunta que vamos a tener que profundizar para poder entender también desde los mismos datos cómo poderlo explicar. Lo que sí es cierto también, porque también los indicadores desde otro tipo de dimensiones generan nuevas preguntas. Cuando uno mira, por ejemplo, el indicador en Manizales de trabajo infantil, el indicador no va para el alza. De hecho, también está disminuyendo. Pero entonces, si está disminuyendo también la cantidad de niños o jóvenes en edad escolar que están dedicados, digámoslo así, que deberían estar dedicados a estudiar, tampoco están en términos, digámoslo así, formales en el sector trabajo, entonces ahí hay una serie de preguntas que todavía tenemos que seguirnos haciendo. Nosotros desde Manizales, ¿cómo vamos? En compañía de todos ustedes, vamos a seguir profundizando en el análisis, pero también quedan muchas preguntas en el aire. Andrés, pregunta para ti, retomando lo que conversábamos con la rectora, ¿cómo incentivar? ¿Cómo incentivar cada vez una mayor cobertura en el ciclo educativo? Y ojo, se presenta una disminución del salto de secundaria a media. Sin embargo, recordemos que la meta, por ejemplo, ODS para primaria, para transición, es del 100%, todavía no estamos ahí. ¿Cómo seguir? ¿Qué tipo de estrategias podríamos implementar para incrementar la cobertura dentro de nuestra ciudad? Andrés. Bueno, muy bien. Esa pregunta me parece supremamente interesante porque está en consonancia con gran parte de las discusiones y conversaciones que hemos participado en la ciudad frente al tema educativo, y es cómo permitir y cómo crear, digamos, escenarios adecuados en los cuales se generen interconexiones entre los distintos sectores, de modo que el escenario educativo no se limite, digamos, únicamente a pensarnos la educación hasta la educación básica y media, sino que cuando pensemos el escenario educativo lo estemos pensando en términos de trayectoria educativa completa. Es decir, que cuando se planteen las estrategias, que cuando se planteen, digamos, toda esta visión, incluso en términos de desarrollo y incluso en términos de competitividad de la región, nos estemos pensando estrategias que permitan, ¿cierto?, abarcar la trayectoria educativa completa, y me atrevo a decir, incluso hasta hacer una extensión del derecho a la educación al derecho al empleo digno. Entonces, cuando hablamos nosotros de estrategias, estamos muy conectados justamente con aquellos programas que ya están implementándose en la ciudad y que han permitido que se acerque la brecha de la educación media hacia la educación superior, ¿cierto? Que esto resulta como un incentivo, ¿cierto? Para que estos estudiantes que están asistiendo en determinados lugares y sectores de la ciudad tengan la posibilidad de dar continuidad a su proyecto educativo, y que no se limite, digamos, el pensar el tema educativo solamente hasta la educación media. Y en esto Manizales y Caldas, me atrevo a decir, es que ha tenido un gran avance con las alianzas público-privadas que han posibilitado programas que generan este acercamiento de esta brecha. Sin embargo, hay otra brecha que se abre,
¿cierto? Y es la brecha del tema de pensarse, digamos, los proyectos de vida, si se quiere, o las proyecciones en términos de empleabilidad y en términos de formación para el sector, digamos, de educación superior. Entonces, para mí, esa triada, ¿cierto? Pensarse estratégicamente la trayectoria educativa completa y estos programas que permitan esa unificación de esa triada entre educación básica, secundaria, educación superior y sector productivo son claves, ¿cierto? Para seguir aumentando en calidad educativa por una parte y seguir incentivando, digamos, a los estudiantes a que no deserten de la educación superior, sino que permanezcan y continúen justamente aportando positivamente a la sociedad desde esta línea. Solo para complementar una cosa ahí de lo que dices antes. El tema pues ahorita María Eugenia también lo tocó tangencialmente y Andrés, pero nosotros lo que hemos visto desde el programa Universidad en tu Colegio es que lo que nos reportan los colegios es que antes se ha aumentado su matrícula en grados décimo porque muchas familias están diciendo, yo quiero que mi hijo estudie en un colegio donde hay universidad en tu colegio. O sea, que es un programa de articulación con la educación superior que empieza en grado décimo. Y no solo ha pasado que muchos colegios nos dicen, la gente se viene para acá para poder tener la posibilidad del acceso a la universidad, sino que también la gente cuando está en grado noveno no deserta y decide continuar porque ya viene la oportunidad de la formación técnica de la universidad en tu colegio que tiene una cobertura altísima. Este año matriculamos 1.500 jóvenes de grado décimo en universidad en tu colegio. Eso quiere decir que es la mitad de la matrícula de los colegios oficiales de Manizales está en universidad en tu colegio. Entonces, vuelvo y repito, a mí me genera mucha duda el indicador del 66%, no, pues ni más faltaba que va a desconfiar del DANE porque es súper juiciosa la entidad, pero me llama mucho la atención el dato y no puedo dejar de decirlo. Daniel, en ese aspecto, en ese preguntar por el cómo, sigue siendo muy provisional las respuestas que podamos dar en este momento, porque si hasta ahora hemos tenido deserción y hemos tenido una baja de matrícula en la media, después de la pandemia, donde se cambian los códigos de enseñanza y de aprendizaje, nos la vamos a ver mucho más difícil para mantener la matrícula y cautivar a los estudiantes en las instituciones. En este ejercicio que estamos haciendo de virtualidad, estamos pasando de lo dicho a lo mostrado. ¿Cómo vamos a seguir para que nuestros estudiantes sigan asistiendo a las instituciones? Tiene que cambiar de todas maneras la escuela como desde su forma tradicional para que mantenerlos, para cautivarlos y para poder responder a las nuevas dinámicas que se están dando. Y ese otro asunto de la matrícula y del acompañamiento en la formación también inciden mucho los factores de esta edad. Me parece muy bien cómo lo estamos manejando. Aquel que quiera complementar, que quiera debatir, lo podemos hacer de manera inmediata. Quiero aprovechar un pequeño receso para saludar a algunas de las personas que nos están acompañando a través de redes sociales. Ya me han ido compartiendo también algunas de las preguntas y seguramente lo vamos a hacer un poco más adelante. Así que un saludo a Alice Galindo, a Marta Moncada, a Marlu Bermúdez, a Alejandro Ortiz Díaz, a Pablo Ramírez, a Ana Carolina Vinasco, a Gladys García, Diana Mateus, María Esperanza Osorio, Tomás García, entre otros. Quisiera regresar contigo, Andrés, y quisiera hacerte una pregunta que creo, y va dirigida a los tres, pero empecemos contigo y tiene que ver precisamente, hablemos de calidad de vida. Sé que estamos en educación básica y media, pero ¿qué significa para un joven en términos de su calidad de vida el que no continúe o no finalice su ciclo de educación básica completa? ¿Qué significa eso en términos de calidad de vida para un ciudadano manizaleño? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque cuando uno piensa, voy a intentar conectarlo con la intervención que hice hace un rato, y es que cuando uno piensa esta articulación, digamos, de sectores, uno está pensando en las posibilidades
de agenciamiento, es decir, en la posibilidad de desarrollo de capacidades que tengan los jóvenes manizaleños al insertarse al sector educativo, pero también al participar, digamos, de estos escenarios y estas posibilidades de formación que se le da a través de programas tan importantes como Universidad en tu Colegio. Por lo tanto, el desertar o el no participar, digamos, del escenario educativo implica perderse de las posibilidades de transformación, en primer lugar, a nivel individual, es decir, la posibilidad que el individuo, el sujeto, tenga la capacidad de desarrollar sus capacidades, ¿cierto? E incluso ir abonando en la superación de ciertos ciclos, digamos, de repeticiones familiares en términos económicos, por ejemplo, o en términos de las posibilidades que las familias han tenido frente al tema económico. Entonces, el no participar del sistema educativo, digamos, hace que primero es una pérdida para el individuo específicamente porque no va a tener la posibilidad de generar y desarrollar sus habilidades, pero también para la ciudad, ¿cierto? Cuando nosotros nos pensamos en términos de ciudad y cuando nosotros nos pensamos justamente en términos de este índice que hablaba de Manizales como una ciudad altamente competitiva y altamente con un nivel altísimo de desarrollo, pensábamos en qué es lo que está propiciando y qué es lo que está posibilitando que Manizales se sitúe en ese lugar. Pues justamente el avance, el gran avance en esas articulaciones intersectoriales y que los distintos sectores estén pensando la juventud y se estén pensando, digamos, el desarrollo en términos de educación es clave para ello. Entonces, el hecho de que los estudiantes y los jóvenes no estén vinculados dentro del sistema implica necesariamente que digamos que haya un brazo que todavía no se esté ejercitando y es la capacidad de devolver a la misma ciudad todos estos desarrollos que se pueden posibilitar a través de estos proyectos que ya se están gestando. Entonces, es muy importante ponerle mucho cuidado justamente en la línea que lo hablaba Santiago hace un rato, a qué significa ese porcentaje, porque finalmente los esfuerzos que se están viendo por parte del sector público y privado son enormes, ¿cierto?, para poder posibilitar estos escenarios. Y así es, y ese reconocimiento es muy importante. Y el hecho de, como lo decía Santiago previamente, que precisamente el 50%, la mitad de la matrícula en términos del sector oficial, en este momento está participando en el programa de Universidad en tu Colegio, es un logro gigantesco para la ciudad. Pero como el reto también sigue siendo en términos de cobertura, Santiago, la pregunta también sería por esos otros 1.500 que todavía están por fuera de, ¿cuáles son las consecuencias en términos de calidad de vida para todo aquel estudiante o familia o sociedad que efectivamente se priva de continuar en su proceso educativo? Bueno, no, digamos que la afectación a nivel de calidad de vida es muy importante. O sea, un estudio del 2017 dice que una persona que no termina su bachillerato en Colombia tiene un promedio de ingresos de 572.000 pesos, mientras que una persona que termina su título profesional tiene unos ingresos de 1.900.000 en promedio. O sea, que realmente estamos hablando de 3 o 4 veces más el ingreso por terminar la educación profesional a no culminar ni siquiera la educación eh, media. O sea, y cuando termina la educación media, el ingreso es muy parecido al salario mínimo. Y cuando termina una educación técnica, el ingreso es incluso un 59% mayor al de un título de educación media. O sea, realmente lo que representa en términos de ingresos de las familias es supremamente alto, o sea, la diferencia es radical. Entonces, y de ahí para abajo, pues se desprenden una cantidad de cosas, ¿cierto? Los que no están en universidad en tu colegio, digamos que hay muchos que están yéndose por la opción del SENA, otros que tienen, digamos, como el interés de ingresar directamente a la educación superior, entonces no ingresan a la universidad en tu colegio. Pero este año hicimos un propósito de incrementar aún más la matrícula de universidad en tu colegio, incluir más colegios. Sin embargo, pues este tema de la pandemia no nos permitió pues hacer las sensibilizaciones que quisiéramos y llegar a todas partes como lo hubiéramos querido, pero de todas maneras la cobertura sigue siendo muy alta y el año entrante esperamos que haya una nueva normalidad donde podamos incrementar aún más esta meta.
Rectora, la misma pregunta para usted. Bueno, ¿Cuáles son esas consecuencias que traen calidad de vida el hecho de que un estudiante no continúe dentro de su ciclo escolar? trae muchas consecuencias, muchas frustraciones, diría yo, a nivel personal, a nivel de familia, porque continúa en la cultura de que son ellos, las nuevas generaciones, los encargados de romper cadenas de miseria en sus familias. Es superar desde esa capacidad de resiliencia de lo que decían los abuelos, sacar la familia adelante. Se continúa con ese mismo eslogan de colaborar en la casa, de ayudar, de mejorar las condiciones de vida y en una escala de valores y en una escala de condiciones que ha variado, porque ya no basta tener satisfechas las necesidades básicas, sino que se necesitan de otros aspectos más. Por ejemplo, hoy, no tener conectividad es una carencia enorme porque estamos viviendo entre la hiperactividad y los que están completamente desconectados. Esto se nos abrió, esta brecha, este vacío se nos abrió con la pandemia y aquí entra otra necesidad más que hace parte de una mejora en la calidad de vida. Por otro lado, considerar las condiciones de calidad de vida no solamente el objetivo, lo que se ve, sino también lo subjetivo, aquello que aporta felicidad y que aporta unos niveles de bienestar personal a los que también tenemos que apuntar. Desde luego que la institución educativa y todo el sistema hace todo lo posible para que nuestros jóvenes vayan labrando y vayan construyendo un proyecto de vida. Y hay muchas alianzas que nos ayudan a eso, pero también hay que hacer el salto y la articulación con el campo laboral. Nada nos ganamos con prepararlos si no hay demanda y si no hay quienes los vinculen para que ellos puedan desarrollarse profesionalmente o pueda continuar su cualificación, ya sea en lo profesional, en lo laboral. Rectora, quiero continuar con usted y sobre todo quiero enlazar con algo que nos decía el concejal Julián, la conversación que tuvimos el mes pasado precisamente sobre calidad de vida en tiempos de COVID. Y él manifestaba que precisamente esta coyuntura ha colocado sobre la mesa una nueva forma de generar cierto tipo de exclusión o, por qué no, algún tipo de servicio, y es precisamente los conectados versus a los no conectados. Y retomando parte de lo que usted está diciendo, la pregunta sería, estos indicadores que presentamos en términos de recursos tecnológicos, de capacidad instalada en términos de tecnologías de información y comunicaciones, ¿qué tan útiles son para una institución educativa dar cuenta precisamente de su labor? Es decir, o dicho de otra manera, ¿de qué forma la tecnología está soportando en este momento los procesos educativos que se están implementando en la educativa que usted lidera, que es la institución educativa de la Asunción? Ha sido de gran ayuda contar con salas de sistemas y ponerlas al servicio de los estudiantes, porque los recursos son para ellos. Desde luego, confiando en el buen manejo y en el uso debido que puedan hacer de estos equipos que prestamos. En lo personal, hemos prestado los equipos para los jóvenes y para las familias que no tienen la posibilidad y se ha ampliado la conectividad con las alianzas y con las ayudas que nos han dado desde la LUCER y desde la Secretaría de Educación. Una cosa es mirar los equipos y otra cosa es la calidad de los equipos. Entonces, aquí estamos hablando de datos. Encontraríamos un número todavía no adecuado para la población, pero también tenemos que mirar en la obsolescencia de esos equipos. Eso por un lado. Por el otro, también nos ha permitido revisar cómo está nuestra población en asuntos de conectividad. Y aquí encontramos una realidad muy, muy comprometedora, muy triste, porque realmente estamos por la mitad de los que están conectados y los que no están conectados. Los equipos, esta es una oportunidad que debemos aprovechar y que en políticas públicas hay que considerar
no perder el impulso, porque como vemos las cosas, hay que invertir más en infraestructura tecnológica que en infraestructura física. Requerimos no solamente del equipo como tal, sino también de otros dispositivos que nos permitan ir avanzando en la medida y de la forma como avanzan los estudiantes en el aprendizaje, porque vemos que los educandos asimilan y aprenden más rápido que lo que se demora el maestro para explicar. Es decir, hay una brecha también en este asunto de la enseñanza y el aprendizaje, que ya es asunto de otras discusiones. Yo quisiera complementar de pronto algo en lo que acaba de decir la rectora María Eugenia, y es que justamente adicional al tema de equipos y calidad, el uso pedagógico de estos equipos es muy, muy clave para poder pensarse justamente cómo a partir de esta emergencia de salud pública, el sentido y el propósito de la educación en general se ha visto en jaque, ¿cierto? Se ha puesto y ha llevado toda la atención a replantear, no solamente en términos de acceso, sino qué es lo que hacemos, ¿cierto? Cuando enseñamos y qué es lo que estamos enseñando también. Entonces, en términos de priorización del aprendizaje, también es muy importante, incluso en relación con el tema de recursos tecnológicos, dado que pensarse el tema de tecnología, no, siento yo que no se debe limitar únicamente al términos de acceso y al términos de la calidad que es fundamental para poder que que garantice el proceso, sino también a cuál es el uso pedagógico que se le está dando a este ejercicio, y además ahí digamos, el lugar de los docentes y directivos docentes es clave justamente para transformar esa forma como se está generando esa relación de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ahí conectamos con otro tema que también aparecía en el informe, justamente que tiene que ver con los docentes, y que a mí me parece muy interesante cómo se pueden conectar justamente estos distintos indicadores de cobertura, matrícula, ¿cierto? Conexión y recursos, y que casi que no se deben mirar de una manera aislada, sino que existe una interconexión, digamos, entre todos, entre la relación que se puede ver en estos indicadores. Entonces, este aspecto de recursos tecnológicos va a ser clave justamente en esta segunda parte, digamos, de pensarse no solamente el regreso a las escuelas, ¿cierto? Sino también cómo transformar la educación a partir de este aprendizaje que nos deja la pandemia. Nosotros lo hemos visto como... No, adelante, Santiago, que te iba a preguntar a ti. Dale, dale. Nosotros lo hemos visto como un tema sistémico, o sea, no solamente es el computador o la tablet o la conexión, sino que para mí, pues para nosotros está el tema de la conectividad, pues sin duda es fundamental. El hardware, el software, la formación de los maestros, o sea, que realmente estén preparados y que tengan las capacidades para hacerlo. Y por último, el tema de contenidos digitales, o sea, tiene que haber contenidos digitales para que los maestros puedan trabajar en este aspecto. Entonces, por eso, y Mario ha sido testigo de que hemos estado un poco activos en este sentido, es de dar SIM cards. Ahorita el tema de los préstamos de los computadores y tabletas desde los colegios me parece buenísimo, y ahorita también con Confa nos vamos a unir para comprar tabletas para donar a los colegios. Formación, hemos formado más de 1.800 maestros en diferentes procesos formativos para clases online. Hemos subido todos los contenidos de nuestros proyectos, los contenidos impresos los hemos llevado a la página web, y también hemos llevado a las casas material impreso para que hayan contenidos digitales en el cual se pueda mediar el aprendizaje. Y digamos que de esa forma hemos estado como tratando de atacar en todos los frentes para poder apoyar en lo que más podamos al sector educativo en esta crisis tan compleja que hemos tenido en estos últimos meses. Doctora María Eugenia, hablemos de docentes. Al día de hoy, y por la experiencia que usted tiene en su institución educativa y que conoce el gremio, ¿cuáles son esas necesidades en términos de acompañamiento estatal, digámoslo así, o también por parte de las diferentes instituciones de nuestra ciudad, para que el ejercicio de la docencia cada vez esté más cualificado? Bueno, primero hay que reconocerle a los maestros el gran esfuerzo
que han hecho cambiar de chip de la noche a la mañana, reconfigurarse para poder atender y responder a las necesidades y a las demandas que se nos impone. Desde mi equipo docente, pues una admiración grandísima por esa capacidad de flexibilidad que han tenido. Más allá de aprender a manejar una plataforma, que de hecho, de cierta manera, ya nos defendemos con Zoom, con Meet, con las más conocidas, es necesario también asumir las didácticas desde la virtualidad, que no es lo mismo enseñar en la presencialidad, sino también cómo se enseña desde la virtualidad. Cambian definitivamente, porque esto entra ya al manejo de la imagen, más que al manejo del discurso, al manejo de herramientas interactivas que los jóvenes bien lo dominan, mientras que el maestro todavía no. La gran mayoría de los maestros no. Ustedes hacen un trabajo y un análisis muy interesante de los maestros de los dos sistemas de vinculación. Tenemos un gran número de maestros del antiguo régimen que para ellos ha sido un gran desafío tener que enfrentarse a pantallas, a plataformas y mantener a sus estudiantes motivados. Aquí hay que hacer un esfuerzo grande en el trabajo con estos maestros en cuanto a didácticas y a la aproximación a la enseñanza desde la virtualidad. Por otro asunto, invertir en aulas virtuales, en dejar capacidad instalada, creo que es el reto que tenemos que asumir y aprovechar en esta emergencia que tenemos. No perder el impulso para poder mejorar esas condiciones, y en la medida en que se tengan esas condiciones y esas demandas y se siga por esa línea, los maestros tenemos que ir adaptándonos y tenemos que ir asumiendo ese desafío de formación. Andrés, de manera previa al inicio como tal de este webinar, conversábamos que tenías la experiencia también de haber sido o de ser docente como tal universitario. Y compartí una pequeña anécdota. Yo también fui docente universitario por más de 9 años. Y constantemente desde la parte de educación superior se hacen cierto tipo de comentarios o juicios frente a la educación básica y media. Y sobre todo tiene que ver con el desempeño y la calidad, con las competencias con las que los estudiantes aparentemente están en educación superior. Aquí la discusión no es educación básica y media por un lado y educación superior por otro lado. No, en el fondo solamente estamos hablando de un mismo proceso que es el proceso educativo. ¿Qué mensaje, Andrés, mandarías tú a docentes o a la academia en términos de instituciones de educación superior? ¿De qué tipo de alianzas deberían fomentarse cada vez con mayor fuerza para asegurar que, por un lado, aquel que finaliza su ciclo de educación básica y media continúe en la educación superior, y cómo desde la educación superior también se puede incentivar la calidad y la cobertura? Por supuesto que de manera previa Santiago ya nos estaba compartiendo uno de los grandes programas que existen en la ciudad, que tiene que ver precisamente con universidad en tu colegio. Además de ese programa, ¿qué otro tipo de mensaje o llamado harías tú a las instituciones educativas superiores para cada vez avanzar más de manera general en términos? Bueno, a mí esa pregunta me parece muy interesante porque ha sido, digamos, una de las reflexiones que más he tenido que revisar, digamos, en esta nueva experiencia, en este rol de liderazgo que de alguna manera estoy teniendo en Empresarios por la Educación. Y un mensaje específico y claro para la academia es integrarse no significa solamente escuchar y participar de unos escenarios específicos, sino generar estrategias integradas. Y cuando yo hablo de generar estrategias integradas, estoy pensando en cómo incluso desde la misma academia se están pensando las articulaciones con el sector productivo y las articulaciones con el sector de educación básica y media. En términos de desarrollo y desarrollo de capacidades o digamos de estas de estas habilidades iniciales, si se quiere, que se esperan cuando se inicia el ciclo educativo superior, a mí me parece muy importante que hay el apoyo del sector educativo superior
se materialice de alguna manera justamente a través de programas, por una parte, que puedan orientar, digamos, esas falencias y puedan mostrar y generar esa relación para encontrar cuáles son esas brechas que se están presentando justamente entre la educación básica y media y el sector superior, pero también en términos de apoyo a la formación docente. Me parece clave también que ese intercambio de pares, por ejemplo, que se dé ese intercambio entre docentes, no solamente a nivel de básica y media, sino también a nivel de educación superior, me parece a mí clave para poder encontrar justamente estrategias que permitan mitigar, digamos, de alguna manera esas brechas que se vean generando desde un nivel educativo a otro. Entonces, en ese sentido, las redes de liderazgo de docentes y la participación, digamos, de los docentes en general en estos intercambios a mí me parece clave para poder identificar esas brechas y cómo poder mitigarlas. Una pregunta para los tres y quisiera que empezáramos por Santiago. Un llamado que le harías a la administración municipal de cara a los procesos de educación básica y media. Bueno, no, yo creo que el llamado es el mismo, o sea, hay que buscar cómo mejorar cada vez más en estos tres aspectos: cobertura, calidad y pertinencia. Yo pienso que en cobertura tenemos que investigar mucho más a fondo este tema de que hablamos al principio de la conversación. O sea, no es posible que hayan 3.000 jóvenes fuera del sistema educativo en educación media. Eso es inaudito. En calidad es inaudito que nada más tengamos el 50% de los estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado en lenguaje y matemáticas en nuestra ciudad. Y en pertinencia creo que el desafío de aumentar el acceso a educación superior, de seguir fortaleciendo estos programas como Universidad en el Campo, Universidad en tu Colegio, esos procesos de articulación, de orientación socioocupacional que se mencionó ahorita, yo pienso que es clave. Entonces el llamado es mucha apertura a estos temas, digamos, hay que ser muy concreto en el tema de los esfuerzos que se van a hacer, porque digamos que cuando uno le apunta todo, digamos que se puede dispersar muchísimo el recurso, y el recurso es limitado por naturaleza, y más en una ciudad como la de nosotros, que sabemos que no es una ciudad de muy altos ingresos. Entonces concentrar los esfuerzos en los temas más fundamentales, seguir trabajando como lo están haciendo en alianzas público-privadas y académicas, y buscar cómo se aumenta la inversión también en educación. Entonces, ese sería por ahora mi mensaje. Antes de darte la palabra, rectora, aprovecho también para saludar a Carmen Emilia Reyes, Alejandro Giraldo, Dora Luz Vélez, Patricia Salazar, Sandra Milena Muñoz Villada, Diego Gómez, Manuel Sebastián Oyes, John Halep Quintero, Dora Luz Vélez, Carlos Eduardo Marín, entre otros que nos están acompañando. Rectora, la misma pregunta para ti. ¿Cuál es ese llamado que se haría a la administración municipal desde la institucionalidad pública? Bueno, antes tú mencionabas que una de las fortalezas que tiene Manizales es casi que brindar una educación personalizada por la relación que tenemos maestro-estudiante. La relación 1:22 y un maestro por cada 15 estudiantes en la zona rural, siendo el indicador nacional 32 estudiantes por maestro. Pues si bien ese sería el ideal, ofrecer una educación personalizada, el ministerio se exige mucho en ajustar la matrícula. En muchos colegios estamos aún sin maestros, sin que nos trasladen maestros, porque están justamente haciendo este análisis. Es decir, no admiten, hay que reubicar la planta de personal docente para poder cubrir las necesidades en otras instituciones. De manera que este es un ejercicio que está haciendo la administración municipal, pero que la ha venido haciendo lento. Lento porque es un análisis que tiene que hacer de la planta docente de cada institución. En este momento, muchas instituciones no tenemos los maestros que requerimos o que necesitamos, según el número de estudiantes. Por otro lado, este informe nos invita a revisar las metas que tienen desde el Plan de Desarrollo Municipal y mejorarlas o elevarlas. Por ejemplo,
manifiestan que van a elevar la relación de computadores de 8 a 5 estudiantes. Y según los datos que nos presentan, ya estamos con 5 estudiantes, 6 estudiantes por computador. Entonces son indicadores que es de revisar. Y por la línea que Santiago menciona, direccionar muy bien los esfuerzos y aprovechar la coyuntura que estamos viendo. Yo les sigo apostando a dejar capacidad instalada en asuntos de conectividad, revisar esa parte, ese componente de conectividad en todos los estratos e ir cerrando esa brecha tan grande que existe entre los estratos 5, 6, al 1 y 2, donde realmente hay zonas donde no hay conectividad, a pesar de ser zona urbana y tener todas las condiciones de infraestructura para ello. De acuerdo. Ese tema de conectividad e infraestructura tecnológica es fundamental. Estoy de acuerdo que no lo mencioné, pero es fundamental. Andrés, la misma pregunta para ti, el llamado a la administración municipal. Perfecto, yo me uno a los mensajes que tanto Santiago como la rectora María Eugenia están planteando, pero yo quisiera como también hacer un llamado frente a dos cosas. El primero, formación docente. Es clave, digamos, el apoyo a los docentes en este momento que están enfrentando retos relacionados con la innovación pedagógica, con la optimización de recursos, con la orientación, el liderazgo y cuál es el rol del maestro como tejedor de relaciones sociales óptimas y como intermediador entre la escuela y la familia, por ejemplo. También retos relacionados con la huella emocional debido a la emergencia de los altos niveles de flexibilización que ha tenido que enfrentar, digamos, toda la población docente y directivos docentes frente a la emergencia. Ese sería un primer llamado, acompañar estos procesos, orientar estos procesos y permitir incluso que se generen intercambios entre pares y se posibilite, digamos, esa red de docentes para poder apoyarse unos a otros. Ese sería un primer llamado. Y el segundo llamado, en relación con el tema de conectividad, muy importante también es aportar a la priorización, digamos, de esas necesidades a partir del conocimiento, justamente a partir de entender cuáles son esas realidades, cuáles son los recursos con los que cuenta la Secretaría, cuáles son los recursos, digamos, que se podrían aportar desde el sector público y privado y cuáles son específicamente las necesidades que están, digamos, viviendo de alguna manera tanto los docentes en términos de estos retos que recién mencioné, pero también las instituciones educativas. Este conocimiento, si se quiere, a partir de una analítica y una comprensión de cuál es el estado de estos elementos en la educación actualmente, me parece a mí clave para poder orientar estas acciones y todas las distintas alternativas que se están presentando hacia esas brechas y hacia esas necesidades específicas que se están presentando actualmente, digamos, en el sector educativo. Andrés, muchas gracias. Acá estoy revisando algunos comentarios que nos están haciendo por el chat, también algunas preguntas que me han compartido que han hecho también a otros integrantes del equipo. Por ejemplo, una y que me gustaría responder, María Camila Arango nos está preguntando, cuando se revisan las coberturas, ¿se tienen en cuenta los centros de validación a los que muchos estudiantes entran para acelerar el bachillerato? Bueno, dentro de la formalidad del cálculo del indicador, la respuesta sería no. La cobertura como tal en términos de la cobertura bruta en educación básica y media no incluye este tipo de ciclos, ni tampoco la aceleración de aprendizaje, ni los grados 12 y 13 de las instituciones o de las escuelas normales. Por lo general, ese tipo de información queda por fuera de ese indicador porque precisamente en términos teóricos se supone que no están dentro de las edades consideradas promedios precisamente para poder estar en los grados que efectivamente se está haciendo la medición. Entonces la respuesta sería no. Nos hace un comentario Diego Gómez a través de nuestras redes. La pregunta es para ustedes, mis queridos compañeros. ¿Hasta qué punto el intentar suplir las necesidades de los estudiantes se está continuando con el asistencialismo? Cualquiera de los tres que quiera iniciar, bienvenido. Pues yo pienso que en este caso, así suena un poquito asistencialista, nos toca hacerlo. O sea, eso es como cuando un niño se está ahogando en el mar. Uno le tira un manual de cómo aprender a nadar o le tira un salvavidas. Yo pienso que en este caso lo que estamos tirando son salvavidas que había que tirar. O sea, la fundación, digamos que
que ha estado trabajando en el tema de mercados, en el tema de salud, en el tema de conectividad, en el tema de dotación, formación. O sea, una cantidad de cosas que no siempre estábamos acostumbrados a hacer, pero el tema de la pandemia así lo amerita y así suene un poco asistencialista, yo creo que en este momento se vuelve estructural. O sea, es un tema de emergencia que hay que hacerlo. Yo quisiera decir algo frente a esto y es como que una claridad, ¿cierto? Una cosa es el asistencialismo y otra cosa es apoyar y posibilitar el desarrollo de capacidades, ¿cierto? Cuando nosotros estamos pensándonos en la emergencia, ¿cierto? En términos de emergencia de salud pública, donde todos los sistemas se han puesto en jaque, especialmente el educativo, por su forma tradicional de ser, tenemos que pensar primero justamente en posibilitar el desarrollo de esas capacidades a través a través de esos mínimos necesarios para que se genere y se dé continuidad, digamos, a los aprendizajes y se sigan potenciando, ¿cierto? Entonces, yo en este caso no hablaría específicamente de asistencialismo, hablaría justamente de cómo se está dando respuesta a garantizar, digamos, esos mínimos necesarios para posibilitar la continuidad de los aprendizajes y a partir de allí, entonces, dar esos siguientes pasos necesarios para dar esta transformación a la calidad educativa. Entonces, esa diferenciación es importante porque pensar la educación, ahorita estamos pensando la educación en emergencia, ¿cierto? Nos estamos pensando la educación en unas situaciones completamente particulares y especiales que por supuesto están poniendo en jaque las formas como nosotros estábamos relacionándonos con este sector. Es cierto, es una situación inédita. Ninguno hemos experimentado haberla vivido antes, además de que es un asunto de solidaridad, de proveerles de los mínimos para que puedan continuar sus desarrollos. Yo no lo llamaría asistencialismo, porque estamos en un escenario completamente diferente al tradicional y al normal. Gracias a los tres. También Marlu Bermúdez nos hace un comentario frente a si tenemos información de qué sucedió con el Centro de Desarrollo Infantil que se construyó donde quedaba efectivamente la escuela de Villahermosa. La respuesta es no tenemos ese tipo de información. Probablemente habría que hacer una consulta directamente con la Secretaría de Educación Municipal. Esa información no la tenemos nosotros en este momento. Sin embargo, un poco más adelante nos hace también otra pregunta interesante y es ¿cuáles son los recursos de la administración municipal para docentes en jornada única? Y me gustaría empezar con usted, rectora. Bueno, pues ahí sí, yo creo que los datos y la información directa la tendrían que dar desde Secretaría de Educación. Lo que nosotros manejamos a nivel de institución son la disponibilidad y las posibilidades de formación, de capacitación desde el ministerio. Hasta hace poco se manejaba, y en algunas instituciones lo siguen manejando, lo que son las horas extras, lo cual afecta positivamente los ingresos y los factores, y son factores salariales. Pero sí privilegian muchos programas cuando se tiene jornada única. Gracias, rectora. También hay un comentario frente a las cifras que parecen ser que están un poco desactualizadas. Lo que podemos compartir con ustedes es que estas cifras en las cuales sustentamos como tal nuestro informe están soportadas en las cifras oficiales del municipio o aquellas que a nivel departamental o nacional eran necesarias para poder entonces construir el informe. O sea que son las cifras que en este momento cuenta oficialmente nuestra ciudad. En el momento no vemos más preguntas, hay diferentes tipos de comentarios, pero quisiera entonces para ir cerrando el espacio, permitirles que cada uno de ustedes, alguno de ustedes tres, por una pregunta que quisiera plantear para que los demás integrantes de la mesa la respondieran. Andrés, inicio contigo. Bueno, preguntas hay muchas, ¿cierto? Estas circunstancias nos han dejado, digamos, gran parte de incertidumbre y nos han planteado un montón de preguntas. Sin embargo, me parecería interesante conocer o compartir con los panelistas cuáles serían esas estrategias, por ejemplo, que permiten de manera específica seguir garantizando esas articulaciones intersectoriales para dar garantía al derecho a la educación y sobre todo para
seguir potenciando y apoyando, digamos, el alcance que tienen las secretarías de educación frente a esta emergencia. La pregunta dirigida a cuál de los dos. ¿Con la rectora o Santiago? ¿Con quién quieres que inicie? No, me parecería interesante tener ambas perspectivas, justamente Perfecto. porque, digamos, desde el nivel de las instituciones educativas, se aprecia de una manera, digamos, el esfuerzo que se hacen en estas articulaciones, y también desde las actuaciones específicas que está desarrollando la Fundación Lúcar, por ejemplo, es muy importante también conocer por qué esa apuesta y cuál es, digamos, esa importancia que se le ve justamente a esa articulación. Una de las cosas que tiene Manizales y que la hace diferente de otros contextos es las alianzas tan fuertes que tiene entre lo público y lo privado. Este es uno de los factores que más ha pesado en Manizales Ciudad del Aprendizaje. Pienso que es un recurso y un factor que tenemos que seguir fortaleciendo y hacer que se vaya ampliando para poder atender a las necesidades y a las condiciones que van teniendo nuestros estudiantes. ¿Y eso qué nos implica? Más que juntarnos para la ayuda, es mirarnos desde la integralidad, que no sean añadidos programas anexos o que nos van como acompañando, es pasar del acompañamiento a una apuesta mucho más estructural que tengan que ver desde el mismo sentido de la escuela, que es la formación, que es la pedagogía y que es trabajar integrados desde el currículo mismo de la institución. Sí, no, yo de acuerdo con lo que dice Mario, pues nosotros, eso nos diferencia, ha sido un plus que ha tenido la ciudad de Manizales, las alianzas público-privadas y académicas. Nosotros ya digamos que estamos acostumbrados a trabajar colaborativamente, y de hecho por eso también desde el mismo Escuela Activa y Escuela Nueva hemos promovido el trabajo colaborativo desde los más chiquitos hasta los más grandes. O sea, así como trabajamos bien en equipo a nivel de instituciones públicas y privadas, también los niños están trabajando de manera colaborativa desde muy chiquitos con el modelo de Escuela Activa y Escuela Nueva. Y pienso que nos ha servido mucho como la buena relación que hemos mantenido con la alcaldía, tener las cartas abiertas y puestas sobre la mesa de cuáles son los intereses, las bondades, los propósitos. Yo creo que eso nos ha servido mucho. Y nosotros particularmente desde la Fundación tenemos alianzas desde hace más de 18 años con la alcaldía, y es que somos los convencidos de que somos una institución que está contribuyendo al desarrollo, pero que no vamos a sustituir en ningún momento al Estado, ni mucho menos. Entonces, por política de la Fundación, trabajamos siempre en alianza con la alcaldía, porque nos interesa la capacidad instalada que quede ahí, nos interesa que sean ellos los que tienen el liderazgo de las iniciativas y que nos vean a nosotros como una entidad que está apoyando el proceso, porque lo que nos interesa es que tengamos cada vez un Estado más sólido y más fuerte y con mayores aprendizajes. Entonces, yo pienso que es un tema de perseverancia, hay que seguir ahí trabajando permanentemente, buscando, como dice Mariu, intervenciones que realmente complementen el trabajo de las instituciones educativas, y que no sea que congestionan o que van en contravía de lo que ellos están pensando. Entonces nosotros estaremos ahí al pie del cañón, trabajando esos esfuerzos para mantener las alianzas. Gracias, Santiago. Yo tengo una pregunta. Por favor, rectora. Bueno, la administración se plantea como uno de los indicadores ampliar la virtualidad, la realidad virtual y la realidad aumentada en las instituciones. ¿De qué manera puede empresarios por la educación, la misma Lúcar y las alianzas colaborarles y empujar el alcance de este indicador? Bueno, si quieren yo empiezo con esta pregunta que me parece muy interesante, justamente porque está en conexión con los esfuerzos de generación de conocimiento que estamos planteando en estos momentos desde la red de conocimiento que es Empresarios por la Educación.
nos hemos dado cuenta justamente que uno de los problemas de la educación, digamos, primaria y secundaria y del sistema educativo a través de la pandemia tiene que ver primero pues con este tema de tecnología y los niveles de conectividad, ¿cierto? Entonces, en este sentido, nosotros estamos proponiendo una serie de herramientas que sirven no solamente de apoyo a las secretarías de educación, sino también de apoyo a las instituciones para identificar a través de una analítica de datos, ¿cierto?, cuáles son esos distintos elementos necesarios para que estas experiencias, digamos, de conectividad, de realidad aumentada, todo lo que tenga que ver con tecnología se permita, ¿cierto? Entonces, en alianza con el Banco Mundial, Empresarios por la Educación, con el propósito de reconocer cómo desde el sector privado podemos acompañar este trabajo en estos retos y herramientas, ¿cierto?, que facilitan la toma de decisiones basadas en analítica de datos. Hemos creado entonces una herramienta que está al servicio de las Secretarías de Educación para generar cálculos y estimaciones sobre conectividad en la comunidad educativa. A partir de ello, reconocer cuáles son los desafíos que enfrentan las Secretarías de Educación, los colegios ante la emergencia y dar continuidad a estos procesos de aprendizaje, y también frente al protocolo pues, de reapertura de las instituciones. Específicamente, frente al tema de conectividad, consideramos que es muy importante partir sobre la base de la realidad de qué es lo que hay, cuál es la capacidad que se encuentra instalada, y a partir de ahí encontrar la pertinencia justamente de estas estrategias u otras, ¿cierto?, que si nosotros pensamos la educación, por ejemplo, de acuerdo a las distintas necesidades, la realidad aumentada y el acceso a la tecnología va a ser fundamental para algunos, digamos, momentos y sectores de la educación. Sin embargo, existen otras estrategias que también pueden implementarse para otros sectores diferenciados que a lo mejor, digamos, esas estrategias no apunten directamente. Estoy pensando, por ejemplo, estudiantes con necesidades especiales, o estoy pensando, por ejemplo, en la primera infancia. Entonces, digamos que partir de una analítica de datos y una comprensión, digamos, específica de cuál es la realidad y el estado de estas realidades desde las secretarías y en los colegios es un aporte que nosotros estamos dando en apoyo con el Banco Mundial, y que unido al llamado que se nos pedía hace un rato en la Secretaría, esa herramienta está también a disposición de la Secretaría de Educación de Manizales para poder tomar decisiones claras y acertadas frente al uso de la tecnología y el uso pedagógico de la misma. Y ante todo rápidas, porque sí, no claro. nos podemos quedar total, en el análisis. Ya está, total. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Santiago, No, pues, ¿quieres agregar algo a la pregunta que nos hacía la rectora? no, yo pues digamos que de acuerdo con la respuesta de Andrés Felipe, pues igual nosotros hacemos parte de Empresarios por la Educación y de esa alianza, pero también hemos estado en conversaciones con CONFA, con la Fundación Telefónica, que tiene mucha experiencia en el tema, y la verdad es que esto es una necesidad impresionante. O sea, la pandemia, pues ya lo veníamos sabiendo, pero la pandemia nos aceleró en este proceso, y tenemos que estar a la vanguardia en este sentido, y estamos detrás de hacer, digamos, como buscar diferentes iniciativas que nos ayuden a mejorar en este sentido de las nuevas tecnologías de información y comunicación, y estaremos ahí. Ustedes siempre serán los primeros en enterarse de todas estas propuestas que tenemos. Santiago, me quedo contigo previo a darle la palabra a Margarita Laverde, líder de comunicaciones de Manizales Cómo Vamos, que va a ser el cierre como tal de este conversatorio, pero quería quedarme contigo que si quieres plantear la última pregunta que te gustaría que fuera debatida por los participantes. Una última pregunta. A mí me sigue inquietando el tema, digamos, si uno ve tanta satisfacción de la población en general con la educación de la ciudad de Manizales, del 87% y 98% en educación pública y privada, ¿por qué creemos que hay tan baja cobertura en la educación? O sea, a mí eso me parece contradictorio, digamos. ¿Ustedes qué piensan? Pues Santiago, hay que mirar que la población de Manizales ya está madurita. Ya los índices de natalidad han bajado significativamente, y como lo habíamos mencionado, recibimos un aumento en cobertura gracias a los inmigrantes venezolanos. Pero en realidad mucha familia joven tiene que irse a otros sitios
a buscar mejores condiciones económicas. Eso por un lado. La movilidad nos afecta mucho y la concentración de muchos estudiantes en pocas instituciones, y cuando llega el momento de aquellas fracturas económicas, entonces no hay el dinero suficiente para los desplazamientos, y aquí es donde vienen las deserciones. Chicos que pertenecen a barrios lejanos están estudiando en instituciones del centro. Llega un momento, se ha dado el caso, no es una constante, pero puede ser uno de los factores que por condiciones económicas ya no pueden seguir desplazándose. Sí, yo lo único que agregaría a la intervención de la rectora María Eugenia tendría que ver sobre todo con comprender cómo esa brecha existente que conversamos hace un rato, ¿cierto? Entre la educación superior o esas oportunidades que se están generando y el sector productivo pueden de alguna manera estar, digamos, afectando la manera como se proyecta el estudiante o cómo se proyectan los jóvenes frente a esa posibilidad, ¿cierto?, de dar continuidad a sus proyectos personales y sus proyectos de vida en la ciudad. Sin embargo, pues no deja de ser contradictorio justamente porque en las experiencias y en la cercanía que tenemos con los proyectos educativos acá de intervención en la ciudad, nos hemos dado cuenta justamente cómo se ha venido trabajando de manera conjunta para mitigar esta realidad. Pero eso es como lo único que tendría como que agregar, y sobre todo pues seguramente apuntar a indagar un poco más sobre la base de qué elementos se plantea ese indicador. Diego, esa pregunta está muy interesante y permíteme también compartir un poco de nuestra voz, y más bien que sirva como de expectativa y promesa de lo que continúa. El especial número 2 que vamos a realizar sobre educación básica y media precisamente profundizará sobre este tipo de indicadores. Vamos a poder desagregar y darnos cuenta si algunas de las explicaciones están precisamente en términos de la tasa de reprobación, de repitencia, de deserción. Probablemente cuando desagreguemos también ese otro tipo de indicadores tendremos más insumos para poder dar respuesta a lo que nos estás mencionando. Es una promesa que asumimos con todos ustedes de que el segundo especial va a girar sobre ese tipo de reflexiones. Gracias, Dani. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este espacio de diálogo. Los invitamos a conocer el informe completo en manizalescomovamos.org y revivir este espacio de diálogo en nuestras redes sociales donde aparecemos como Manizales Como Vamos. Los invitamos además a conocer la encuesta virtual Mi Voz, Mi Ciudad, la serie de encuestas que la Red de Ciudades Como Vamos y la Fundación Corona lanzaron en 17 programas Como Vamos a nivel nacional con el fin de medir la percepción ciudadana en estos territorios. Los invitamos también a que nos contacten a través de los correos electrónicos info@manizalescomovamos.org y director@manizalescomovamos.org. Muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.